Bueno, hoy veréis que vamos a hacer un planes caseros. Espero que me salga medio regular. Empezamos echando 3 cucharadas de agua. Sopera. 1, 2 y 3. Siempre una gotilla más. Bien. Ahora 4 de azúcar. Cuando ya estáis viendo, 4 de azúcar. Sopera. 1, 2, 3 y 4. Y como siempre digo yo, el chorroncillo. Venga. Ahora a mover sin dejar de mover para que se caramelice y no se nos chicharre. Bueno, como veis, esto ya está caramelizado. ¿Veis qué bonito? Para aprovecharlo. Un poquito en cada lado. Bueno, ya veis que tenemos la azúcar caramelizada. Ahora echamos 4 huevos. 4 huevos. Aquí tenemos preparadas 5 cucharadas de azúcar. Vamos a batir un poquito primero los huevos. Un poquito. ¿Veis? Bueno, echamos el azúcar. Echamos el azúcar y volvemos a batir. Volvemos a batir. Y ahora aquí tenemos preparado 400 mililitros de leche. Batimos. Batimos. Y ahora echamos una cucharada de café, de esencia de vainilla. ¡Oh! Pues ya la tienes dentro. Bueno, pues ya está. A ver, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, y volvemos a batir. Bueno, ya veis que ya lo tenemos batido, el azúcar, todo preparado. Vamos, así con cuidadito. Echamos un poquito más. Bueno, primero llenaremos los... ¿Veis? Que ya está todo preparado. Ahora meteremos para que veáis que se tiene que llegar el agua a mitad de la planera. A mitad. Porque tiene que estar hirviendo y de cuando en cuando, con un palillo que ya lo tenemos preparado aquí, pues vamos pinchando hasta que veamos que el palillo sale limpio, que comprobemos que está cuajado. Bueno, ya tenemos el plan acabado. Ahora lo pinchamos. Vemos que está consistente y ya está, hemos terminado. Bueno, ahora lo vamos a desmoldar un poquito. Podéis comer, se puede comer aquí mismo pero lo vamos a poner en el plato a ver qué tal ha salido. Mira, ¿veis? Le vamos a meter un poquito una navaja un cuchillo para que no se quede, no nos cueste trabajo desmoldarlo. Vamos a probar y lo vamos a volcar en el plato. ¡Hala! ¡Madre mía, qué bonito! Estupendo. Bueno, aquí tenemos el plan casero de la abuela y espero que nos volvamos a ver pronto y hasta otra. No olvidéis darle al me gusta y compartirlo en las redes sociales. Bueno, adiós.